De regreso en CNN Chile Radio, saludamos a la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo está, Rosario? Buenos días. Buenos días, Carolina. Muy bien y muchas gracias por invitarme. A punto de partir a la India el domingo en esta visita oficial que encabeza el presidente Gabriel Boric, en un escenario súper desafiado por los objetivos comerciales que se tienen con la India, que ya nos contará, y también con la guerra comercial desatada. Veíamos recién el 25% de aranceles que Estados Unidos le va a poner a los autos importados. Y además usted me contaba que ayer el canciller Van Claveren estuvo conversando con el Consejo de la SOFOFA precisamente por la agenda internacional y los desafíos. ¿Cuáles fueron como los puntos más importantes de la conversación? A ver, ayer tuvimos la oportunidad de convidar al ministro Van Claveren al Consejo de la SOFOFA, principalmente porque SOFOFA tiene un brazo internacional importante, pero dadas las circunstancias estamos viviendo un conflicto, yo diría, geopolítico, económico de amplias magnitudes, y los efectos que esto pueda tener en la economía local no es menor. Entonces convidamos al ministro para conocer un poco cuáles son las medidas que estamos tomando frente a estos posibles impactos que genere los aranceles que Trump pueda imponer a algunos productos chilenos, pero también cuál es la estrategia que estamos teniendo como país para diversificar la matriz exportadora, para aperturarnos a nuevos mercados y también para conocer la agenda de este año, que parte con esta visita presidencial a India, pero que también vamos a recorrer Brasil, vamos a estar en Osaka, en China y en España. Así que va a ser una agenda de un primer semestre bien nutrida. Sabemos que la única manera de hacerle frente a los tópicos que estamos viendo, que le están ocurriendo además a socios comerciales, que son los principales socios, además que Chile tiene una economía pequeña, una economía que se ha tomado la decisión de aperturarse al mundo, tiene que estar muy atenta a cómo se va evaluando, cómo van ocurriendo cada uno de las decisiones que va tomando Trump, cuáles son los impactos que va a tener en la economía, y aperturarnos a India, una economía grande. El principal, además, yo diría, donde está la población más grande del mundo, pero además una clase media emergente, donde ya exportamos cobre, donde ya exportamos litio. Las nueces son uno de los principales productos estrella de la agroindustria, y también tenemos una presencia importante de frutos de Chile. Entonces, ¿y por qué no tenemos actualmente un acuerdo más amplio con India, que es un mercado tan importante? Sí, comenzaron las conversaciones hace un tiempo ya. Con India tenemos un acuerdo, yo diría, limitado, que está vigente desde el 2006. La última actualización que tuvo ese acuerdo fue el 2016, pero ya llevamos un largo tiempo conversando para que tengamos un CEPA, que es un agreement más amplio, parecido a lo que sería un tratado de libre comercio. Pero usted sabe que los tiempos son lentos, aquí las negociaciones te exigen estar constantemente visitando, y hay muchos países interesados también en tener tratados con India. Por ende, nosotros no tenemos que perder el camino recorrido. Aquí la intención de esta visita no es solo visitar a las autoridades, sino que también las contrapartes empresariales puedan conocer cuáles son los beneficios de la oferta de valor que Chile tiene para el mercado indio, y también atraer inversionistas indios al mercado nacional. ¿Ha afectado las relaciones comerciales de Chile la postura que inicialmente tuvo este gobierno en contra de seguir aprobando tratados de libre comercio, acuerdos comerciales? Recordemos la postura que tenía el subsecretario de Relaciones Internacionales respecto del TPP-11, que uno diría que ha variado con el último tiempo, pero en el primer momento el gobierno se oponía a avanzar en acuerdos comerciales. Efectivamente, eso generó un rezago, y hoy día estamos poniéndole el acelerador, pero claramente esos 2 años fueron un tiempo en que no hubo conversaciones con las contrapartes indias. Entonces sí ralentizó, y hoy día estamos poniendo nuevamente ese acelerador, porque es vital, dadas las circunstancias que estamos viviendo, que tengamos acuerdos amplios en nuevas economías, no solo India, ASEAN, el mundo de los Emiratos Árabes y Arabia. Son países que estamos mirando, que tenemos que seguir vinculándonos. Hoy día tenemos nosotros ciertas contrapartes empresariales, y la idea es que podamos firmar un acuerdo con el Chamber of Commerce de India para poder avanzar desde el sector empresarial, y eso también pegue un empujoncito. Usted sabe que en esto hay que estar trabajando con el sector privado y el sector público. Aquí sí hay una política de Estado. ¿Cambió en ese sentido el gobierno? Sí, y hoy día esta delegación empresarial va con un amplio grupo de empresarios, de representantes de gremios empresariales muy relevantes, y esperamos que tenga el impacto que esperamos, que se
que todos deseamos, que es que el CEPA pueda avanzar. Y por otra parte hay una agenda tecnológica que vamos a estar en Bangalore, donde es la principal, es como el Silicon Valley de India, y también con un grupo empresarial vinculado al mundo del venture capital, de la innovación y startups, que esperamos que también genere impacto. Sabe que India tiene un mercado de servicios donde Chile además podría ser un buen socio estratégico, y también, ¿por qué no?, traer todos los avances tecnológicos sobre inteligencia artificial que tanto necesitamos en el país para aumentar la productividad. Hablemos de la discusión tributaria que se está dando en este momento, la propuesta del gobierno de bajar de un 27 a un 25 o 24% la tasa impositiva de las empresas, pero la intención también de compensarlo, ¿cierto? Y con esta figura de ponerle un impuesto o una tasa a los retiros de dividendos de las empresas. Chile Vamos se opone a esa figura y ya notificó al gobierno. ¿Cómo se puede avanzar a partir de ahora, ¿cierto? Porque ustedes han apoyado la fórmula de Hacienda, ¿cierto? A ver, al inicio de este gobierno no se hablaba de crecimiento económico y la verdad es que para nosotros nos parece algo muy rescatable que el ministro de Hacienda esté presentando un proyecto de ley a una reforma tributaria que baja el impuesto de primera categoría. Sabemos que el impuesto de primera categoría en Chile es súper alto, 27% como usted menciona, y cuando el promedio de la OCDE es 23%, y la verdad es que los países que han logrado crecer en la última década son países que tienen tasas impositivas del 12%, del 9%. Por ende, este primer esfuerzo de bajar el impuesto de primera categoría nos parece fundamental para recuperar el crecimiento que ha estado estancado esta última década. ¿En qué se traduce el crecimiento? Además, yo creo que hay que ser bien concretos. El principal recaudador de un país es el crecimiento económico, no las reformas tributarias. Cuando tú creces, por cada punto adicional que crece el país, se recaudan 800 millones de dólares. Por ende, nos parece que es un buen mecanismo que además se hace cargo del déficit fiscal que tenemos. Entonces, de ahora en adelante yo creo que hay que seguir estando disponibles. Los gremios empresariales no somos colegisladores, pero sí tenemos la evidencia técnica, tenemos la información de cómo esto impacta al hacer empresas, pero también este impacto se traduce en mejores sueldos y en beneficios directos a las personas. Por ende vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir estando disponibles. Sabemos que los momentos políticos a veces dificultan estas conversaciones de más largo plazo, pero vamos a estar aquí disponibles para poder aportar desde nuestra mirada más técnica. ¿Tiene sentido generar una rebaja sin una compensación, que es lo que proponen los parlamentarios de Chile Vamos? El diputado que se reunió con Mario Marcel, que es integrante de la Comisión de Hacienda, Luis Felipe Donoso, dijo: vemos oportunidad de avanzar solo en rebajar impuestos, pero no en las alzas que proponen como compensación. Mire, el tema tributario ha sido una deuda que tenemos hace bastantes años, pero nos parece que dadas las condiciones fiscales que tenemos hoy, sería imprudente hacer una rebaja tributaria sin una compensación, porque nos traería un mayor déficit fiscal. Y en eso hay que empujar con fuerza mayor austeridad fiscal. Y ojalá en un futuro, cuando esto ya logremos estabilizar el déficit fiscal, vaya reduciéndose los mecanismos de compensación como un impuesto al dividendo y que se vaya compensando con eficiencia del gasto público. Pero hoy sería imprudente decir de que solo hay que bajar los impuestos sin ningún tipo de compensación. En ese sentido, ¿le hace un llamado a los legisladores que se oponen a esta fórmula de Hacienda? A ver, yo creo que siempre hay que estar abogando por una cultura que propicie los acuerdos y que propicie el diálogo. Nosotros desde el sector empresarial vamos a seguir empujando una agenda que tenga efectos en el crecimiento a largo plazo, que no solo tiene que ver con lo tributario, también tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la certeza jurídica, con todo el llamado la permisología. Y como te digo, yo creo que Chile hoy día tiene la oportunidad de poder tener conversaciones profundas de los impactos que pueden tener unas buenas reformas. ¿Y cuál es la mirada desde la SOFOFA del problema fiscal que tiene el gobierno con esta sobreestimación que se hizo de los ingresos y que ha sido súper criticada por parte de la oposición? Mire, nosotros creemos que hay que hacer... Bueno, y el Consejo Fiscal Autónomo, que también pide un recorte importante. Y también organismos internacionales, o sea, el FMI, estuvimos hace algunas semanas con los representantes de la OCDE. Llama la atención de que en Chile estamos, en el fondo, gastando más de lo que logramos recaudar. Y eso, si bien es una tendencia que lleva más de 10 años, sí tenemos preocupación de que se siga acrecentando. Por otra parte, creo que es importante tener mecanismos que permitan, de alguna forma, hacernos cargo de dónde están ciertos
no sé, programas mal evaluados que podrían recortarse, o se ha hablado muchísimo de los días de licencias médicas. Hay bastantes mecanismos que se pueden utilizar para esta rebaja que están sugiriendo los expertos de casi 1.500 millones, que sería lo que habría que reajustar para quedar en línea con lo presupuestado y ser más eficientes y austeros en este gasto público. ¿Tiene confianza en ese sentido en el manejo del ministro Mario Marcel? Yo creo que el ministro Mario Marcel es un economista muy connotado, destacado, y confío que vamos a tener todos los mecanismos prudentes para tener una austeridad fiscal y llegar a las cifras que se esperan en este año. ¿Cree usted, Rosario, que la mirada del presidente Boric respecto de los empresarios ha cambiado? Porque ha tenido pronunciamientos públicos de crítica, ¿cierto?, hacia el sector empresarial. Como le mencionaba, este gobierno partió con un discurso bien refundacional, donde la palabra crecimiento económico, desarrollo, no aparecían ni siquiera en el discurso. Se valora enormemente que hoy distintos personeros de gobierno, el presidente Boric, como usted menciona, pero también muchos ministros, estén de acuerdo que el crecimiento económico sí es un vector de desarrollo y finalmente que permite que tengamos mayor distribución de beneficios sociales. Y por ende, hoy día a lo mejor el llamado es cómo desde ese discurso bajamos a acciones concretas, cómo de verdad nos ponemos las pilas, porque el crecimiento económico, como te digo, lleva más de una década rezagado, y eso sí tiene impactos directos en el hacer negocios, pero también en la vida de las personas. Y el proyecto que llamamos de permisología, pero que en el fondo destraba las inversiones para que avancen más rápido, ¿les parece adecuado? ¿Creen que va a generar un cambio? El gobierno ha estado mencionándolo permanentemente como uno de sus objetivos. A ver, el proyecto de permisología hay que reconocer que ha tenido una seriedad y una profundidad enorme. O sea, se está hoy día haciendo cargo de un desafío que tenemos como sociedad. O sea, hoy día al ingresar un proyecto de inversión tienes más de 400 trámites que realizar. Se está digitalizando, tenemos una ventanilla única. Hay un montón de avances que se están teniendo en este proyecto y la discusión parlamentaria además hay que reconocer que ha tenido una altura de mira de todos los sectores políticos de avanzar en ella, así que esperamos que tenga buenos resultados. Sabemos que esto va a optimizar en un 30, en un 40% los trámites actuales y obviamente eso hay que volver a revisitarlo y desde Sofofa estamos también viendo cómo acompañamos estas decisiones y cómo entregamos y ponemos a disposición data que sea pertinente para los titulares de proyectos para que podamos orientar mejor los proyectos, para que sepamos dónde están los cuellos de botella. Es un proyecto que le hemos llamado Centinela, un poco vigilante del estatus del pipeline, pero hay una preocupación adicional. Una cosa son los proyectos que están en curso, pero también tenemos que hacernos cargo de cuántos proyectos están entrando al pipeline de inversión. Tú sabes que venimos de 2 años de un pipeline de inversión negativo. El año pasado cerramos en menos 1,4. El IPOM sí muestra ciertas cifras que son auspiciosas. Dice que el pipeline de inversión para este año sería alrededor del 3,4%. El pipeline es como el tubo por donde van entrando los proyectos. No todos los proyectos ven la luz, pero en el fondo el tener una permisología más ágil y certeza jurídica va a permitir que a lo mejor ingresen más proyectos, pero también hay que hacerse cargo del desafío tributario, como te mencionaba, y de la seguridad, que son los otros 2 frenos para que el empresariado quiera invertir hoy en Chile. A propósito del IPOM, el panorama, si bien muestra alguna recuperación hacia el 2026, no es muy auspicioso, o por lo menos así se ha leído. Si bien hay como un control de la inflación, todavía estamos lejos de poder despegar, ¿cierto?, de que nuestra economía despegue, y eso va de la mano con el crecimiento de 2,6% que se verifica del año 2024, que a propósito el presidente también aprovechó de, digamos, criticar a los economistas que dijeron que solo con un milagro se iba a crecer al 2,6%. Sobre estas 2 cosas, ¿cuál es su mirada? A ver, el IPOM nos da como 4 señales que hay que estar bien atentas. La primera, ya la comentamos, que es la guerra arancelaria y los efectos que eso puede tener en la economía local, entendiendo que nosotros vivimos en una cadena de valor global. O sea, si afecta a China, igual nos va a pegar indirectamente, pero eso ya lo conversamos. Con respecto al crecimiento, efectivamente, el crecimiento que se proyectaba para el año pasado se cumplió, y el que se proyecta para este año está en torno al 1,75, al 2,75%, que sigue siendo insuficiente.
O sea, si queremos de verdad despegarnos, Chile en su época de oro crecía más que el mundo. El mundo está creciendo alrededor del 3%. Chile tiene que aspirar a crecer al 4, al 5%. Y es por eso que haciendo más de lo mismo no vamos a lograr esos resultados. Por eso es tan importante y a que pesar del escenario externo, ¿podemos crecer yo creo que hay variables, un como te punto más de comento, crecimiento global? hay variables de las que comentábamos, como la certeza jurídica, el tener una competitividad tributaria que haga que más inversionistas lleguen aquí y no se vayan a Irlanda a invertir o a otras economías. El tener controlada la seguridad, yo creo que sí puede hacer despegar. Hoy día Chile tiene materias primas que son habilitantes para la transición energética. Tenemos una economía, de cierta manera, de clase mundial. O sea, tenemos empresas, las forestales, las mineras, que son de clase mundial. Pero ¿cómo atraemos a más inversionistas? ¿Cómo hacemos despegar una nueva economía vinculada al hidrógeno, vinculada al litio, vinculada a servicios tecnológicos? Yo creo que ahí tenemos la oportunidad de pegarnos el salto. Mencionó el tema de la seguridad. Después del crimen atroz de este matrimonio en Graneros, la CPC emitió un comunicado muy, muy duro diciendo que Chile está perdiendo la batalla contra la inseguridad y que las autoridades tienen que asumir su responsabilidad en esto. Desde el gobierno dijeron que había que aportar y no opinar desde la galería a propósito de esta postura de la CPC. ¿Cuál es la mirada de la SOFOFA? ¿Comparte que el país está perdiendo la batalla contra la inseguridad? A ver, Chile no estaba habituado a este nivel de violencia y de inseguridad. Eso es una realidad, basta preguntarle a los ciudadanos, basta preguntarle a cualquier comerciante y a cualquier empresa. Y los costos que esto ha tenido es mucho más miedo, hay temor, pero también tiene costos económicos. Ayer, no sé si veían lo que el BID mencionaba, es un estudio que estamos haciendo en conjunto, SOFOFA con el BID, de estimar cuáles son... es la reunión anual del BID sí, ahora está en Chile. haciendo ahora en Chile. Y estamos evaluando cuáles son los costos reales y cuál es el efecto que tiene en el PIB, los costos adicionales que están incurriendo. ¿Y ese número existe? Ese número lo vamos a tener pronto, pero se estima que son casi 3 puntos del PIB que están incurriendo las empresas en mayores gastos para hacerle frente a la inseguridad que estamos viviendo. Por otra parte, yo creo que hay que entregar herramientas y soluciones. SOFOFA el año pasado nos reunimos con la ministra del Interior, con las policías, con la Fiscalía, entregamos 20 medidas que podríamos avanzar desde el sector privado, entendiendo que la responsabilidad de la seguridad es del Estado, pero nosotros nos ponemos a disposición, tenemos estas 20 medidas. Este año queremos hacer un doble clic en 4 muy específicas, desde georreferenciar dónde están los mapas de calor, cómo elementos que han sido sustraídos de empresas, tú puedes entregar una base de datos en línea con los SKU, cosa que cuando la policía vaya a fiscalizar al PERSA, no tengo idea, puedan detectar si son objetos que han sido robados de empresas privadas. Y también tener mucho mayor coordinación en los distintos sectores. El sector forestal, el sector de los salmones han sido los principales afectados de estos robos ya con violencia, pero vinculados al crimen organizado. Y sabemos que la guerra contra el crimen organizado es transfronteriza, hay que trabajar con los países vecinos y por eso también conformamos un grupo de trabajo en la Alianza, donde estamos aprendiendo de países que lamentablemente ya han tenido que recorrer este camino antes que nosotros. Así que súper disponibles a aportar a la solución y también avanzar en cosas concretas. Lo último, Rosario, el Viernes Santo siempre ha sido feriado, ¿cierto? Y hay quienes proponen que no lo sea, porque vienen muchos argentinos y es importante que el comercio, el retail esté abierto, cosa que no le gusta al cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chamalí. ¿Cómo lo ve usted desde la SOFOFA? A ver, desde la SOFOFA sabemos que Chile tiene un desafío, tenemos 19 feriados, de los cuales 8 son irrenunciables. Cuando usted analiza los efectos económicos que esto tiene, claramente un año donde hubo más feriados que otro tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Y hoy día nos parece que este es un debate que no había aparecido anteriormente. El Viernes Santo es feriado, no es feriado irrenunciable, y eso permite que el trabajador con su empleador puedan negociar cuáles son las condiciones para enfrentar de mejor manera si quiere o no quiere trabajar. Y eso nosotros somos defensores de la libertad, creemos que la libertad de emprender, de que un comerciante pueda abrir su negocio es básico, pero también entendemos que en un país que tiene tradiciones, el que también quiera quedarse en el resguardo o en la contemplación pueda hacerlo. Entonces, nos parece que el mecanismo el punto que hoy es día... la simetría en esa conversación, ¿cierto? Un trabajador, si el empleador le dice
esperaría que vinieras. Hoy digamos. día es feriado, entonces igual requiere una conversación con tu empleador. No es que tú tienes que ver si es que va a haber algún tipo de compensación. Por ende, siempre se había manejado de esa manera. Nos parece que tal vez un poco precipitado a 3 semanas de Semana Santa estar discutiendo esto. O legislando. O tratando de legislar esto. Pero claramente esto sí implica ponerse en el zapato del otro, sentarse a conversar, y nos parece que sí, nos tenemos que hacer cargo del desafío que Chile tenemos muchos feriados y eso sí tiene un impacto económico. Rosario, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. ¿Usted se va a una actividad de esta reunión anual del BID ahora, o no? Sí, tengo un panel donde vamos a ver cuáles son los instrumentos que el BID está poniendo a disposición, cómo también esto puede ser un acelerador de que empresas se peguen el salto a otros mercados, y esperamos que tenga buenos resultados estas conversaciones que estamos teniendo desde el sector